Muy buenas, compañera, muy buenas, compañero. Bueno, hace ya más de un año que, sobre todo los compañeros canarios, me habéis pedido que pruebe a pescar en el norte, que pruebe a pescar en Galicia, en el Cantábrico, con queso plato que llaman ellos, los compañeros canarios, que no deja de ser queso Gouda. Bueno, pues ha llegado el día, pero no solo vamos a probar la pesca con queso, sino que lo vamos a comparar con otro de los cebos, quizás el cebo estandarte de aquí del norte, que es la gamba rocera. Así que vamos a enfrentar queso Gouda contra gamba rocera. Venga, vamos allá. Bueno, pues aquí estamos, ya tenemos todo montado, todo preparado, estamos en Euskadi, estamos en esta maravillosa puesta de Lekeitio, sitio precioso, como podéis ver, pero también como podéis ver las condiciones son nefastas, pésimas para la pesca del sargo. ¿Por qué? Bueno, ya habéis visto, tenemos el mar como un auténtico plato, tenemos 32 grados de temperatura, está bastante incómoda la situación. Tenemos un viento que no estaba anunciado y con el que no contaba, que bueno, espero que no nos moleste mucho, y estamos ya a la cuarta hora bajando. Bueno, eso en Euskadi, como ya os he comentado muchas veces, dependiendo del pesquero puede ser bueno, puede ser malo, ya lo veremos. Pero vamos, sobre todo por las condiciones del mar, ahí lo veis, sobre todo por las condiciones del mar, no doy un duro por la jornada de hoy, no doy un duro, pero aquí estamos, hemos venido a comparar y a ver, que os voy a enseñar. Aquí tenemos la gamba rocera, comprada de ayer por la noche y le he echado esta misma mañana sal gorda. Aquí tenemos el queso Gouda, cortado en taquitos o queso plato, como llaman los compañeros canarios. Una cuña que he comprado, está por aquí el plástico. Aquí está, ¿veis? A ver si se puede leer aquí. Gouda, aquí lo ves, Gouda. Vale, ¿qué he hecho? He recortado toda la zona, todo el perímetro de la corteza. ¿Por qué? Para encarnar. Esto me lo enseñó el amigo y gran maestro pescador de sargos de Gran Canaria, Fran Javier Reyes, con el que tenéis un vídeo en el canal. Esto me enseñó él, que aprovechando lo que es la corteza nos ayuda a mantener el anzuelo. Y por lo demás, bueno, pues la Afrodita de Locum Azores 5500, una boya de las que tendremos a partir de otoño a la venta. Boyas artesanas asturianas, edición de la Ruta del Sargo. Y hoy vamos a pescar por primera vez con la Afrodita. Vamos a ponerla al límite, trabajando hilos finos, con este Asari del 0.18. No busquéis este hilo, ya os lo tengo enseñado. Solo tengo esta bobina desde hace 2 años y pico. Me la regaló el amigo y maestro Gais Calanda, con quien tenéis también un vídeo en el canal muy bonito. Esto ya no se fabrica, ya no se encuentra en tiendas. Y las únicas bobinas que quedan, yo creo, en el mundo están todas en un cajón en casa del amigo Gais Calanda, que se recorrió todo Euskadi cuando dejaron de fabricarlo, comprando todo el stock que pudo recopilar. Así que nada, 0.18. Vamos a ver qué tal se porta la caña pescando tan fino. Y nada más, ya solo falta ver si conseguimos engañar a algún sargo y ver cómo se comportan los dos cebos. La verdad es que estoy emocionado. Estoy emocionado, ya sabéis que a mí probar cosas nuevas es algo que me gusta y me motiva mucho. Así que venga, vamos allá. Primer lance, gamba rocera, pelada, semi espachurrada, un cachito pequeño, anzuelo pequeño. Vamos a poner un bocado lo más fácil para el sargo posible. Y ahora la clave, vamos a arrimarnos con mucho cuidado. La sombra nos pega a espaldas, o sea que nos va a proyectar el agua, así que entre la sombra y lo clarita que está el agua vamos a intentar ser lo más discretos posibles. Vamos a echar un pelín de engodo, un pelín, nada, engodo my bait. Sabéis que me encanta este engodo, compañeros de Portugal, mirad, no he hecho nada, unos cachitos ínfimos. Y ahora aquí medio escondidos
No sé si podéis ver mi sombra aquí abajo. Vale, intentando que no proyecte el agua nunca. Vamos a ir. Bueno, tengo un lío ya. Ya está. Vamos a ajustar un poco el freno esta vez. No lo vamos a poner cerrado de todo. Vamos muy finos. Vale, así. Vamos a ver si anda alguno por aquí. Ahí tuve una picada. Ahí está. Sargo. Venga. Ole. Opa. Comido por fuera, como es normal. Tal cual está el mar, el sargo no come con mucha confianza. Vale, vamos a ver dónde lo echamos. Vamos a echarlo por aquí. Por ese otro canal. ¡Opa! Perfecto. Hemos quitado los restos. Hemos quitado los restos de la gamba. Y vamos a poner un cachito. Vamos a poner un cachito de queso. El queso, a medida que va pasando la jornada y le da el aire, se va poniendo más duro y es más fácil de encarnar. Pero bueno, este punto así medio derretido. Este punto así medio derretido, a mí me gusta. Lo hace así como muy jugoso. Vamos a ponerlo así. Más o menos escondido. Queda un taquito así. Vamos a ver qué opinan del queso. Mucho cuidado al rozar el fluorocarbono con las rocas. Quedamos muy finos. Uy, que la he liado. Vamos a ver qué pasa con el queso. Vale. Vamos allá. Bueno, pues el queso, vamos a analizarlo. No tiene ni una mordida. Vale, entonces ahora estamos en un momento clave. Los sargos se han pirado. ¿O es que no quieren queso? Bueno, pues vamos a comprobarlo poniendo nuestra segunda gamba. Ahora saldremos de dudas. Aquí tenemos la gamba. Picada. Sargo. 2-0 para la gamba. ¿Ves cómo vienen por fuera? Comen con mucho recelo, como es normal. Bueno. 2-0 para la gamba. Bueno, pues vamos por el segundo cachito de queso. A ver si fue casualidad, a ver si fue suerte, o si es que realmente la gamba nos está funcionando mejor.
Nada, llevamos ya 5 minutos. Vamos a comprobar la carnada. Bueno, pues fijaos ahora, al contrario que en el lanzamiento anterior, ahora sí que han picado, ni me he enterado. Mirad aquí, ahí lo podéis ver. ¿Veis? Esto es claramente un diente de sargo. Han pasado, han comido un cachito y se han quedado ahí, no se lo han llevado. Bueno, algo es algo. Pero venga, ahora toca gamba. Vamos a probar con la gamba de nuevo. La tercera gamba. Me ha saltado el chivato de la cámara de sobrecalentamiento. Y precisamente hoy deberíais notar la diferencia de la calidad. Estoy estrenando cámara, una de las mejores cámaras del mercado de este tipo de cámaras de acción. La tenía metido aquí, en esta carcasa, y se ve que no está preparada para eso, bueno, y que está trabajando por encima de 30 grados, que ya me estoy aquí muriendo de calor. La cámara debe estar flipando. Buscaría volver a la furgo, tendría que buscar otro accesorio para ponerla aquí en el arnés, sin funda, a pelo, y continuar la jornada, continuarla pues ya que estamos, ya que vamos a la furgo, pues en otro lado. Madre mía, madre mía, estoy sin aire, Dios mío, hace un día para pescar un montón de morrallo, para pescar una insolación. Uf, qué calor, por Dios. Bueno, venga, ya estoy arriba, ahora nada, ya es todo llano hasta llegar a la furgo y venga. Pues ya estaríamos en Ondarroa. Madre mía, qué calor hace, por Dios. Uf, marcaba ahora mismo cuando salí de la furgo 36 grados, 36. Soy el único pringado que está pescando en la costa ahora mismo. Qué pasada. Mirad, si lo veis por ahí al fondo. No me deja ampliar. Bueno, hay bañistas por ahí por las rocas. La peña se está bañando. Y yo, el único pringado aquí pescando. Pero bueno, hay que terminar lo que se empieza. Y hemos venido a hacer esta comparativa del queso con la gamba, y cueste lo que cueste. No sé si daremos pescado algún sargo más, está pésimo para pescar. Ya os tengo dicho, en estos mares lo suyo es ni queso, ni gamba, ni nada así. Cebos vivos, cebos como la quisquilla, como la pulga, y lugares laterales de playa que coge un poquito más de color el agua. Pero bueno, es el día que teníamos y vamos adelante, venga, vamos allá. Primer lance, recordad, vamos 2-0, 2 sargos con la gamba, 0 con el queso. Maldita sea, qué mala suerte. Iba a hacer el primer lance ya con todo preparado, con la gamba lista, y acaba de caer un relámpago por ahí. Así que nada, vamos a ver, esto no puede quedar así, esto no puede quedar así. Voy a recoger cagando leches, que esto es un peligro estar aquí con la caña montada. Me subo a la furgo y os comento cómo vamos a arreglar esto. Bueno, pues ya estamos en la furgo y justo a tiempo, porque ya está lloviendo, está tronando. Pues típica tormenta de verano. La verdad es que fue un día problemático de narices, entre la cámara que se recalentaba, la baja actividad de los peces, el calor brutal y ahora encima una tormenta. Voy a volver a intentarlo mañana por la mañana. Vamos a ir al amanecer, que es lo mejor, con estos mares con charcos. Mejor así, es que si no lo pasamos mal. De verdad que hoy lo he pasado mal por el calor. Una cosa es pescar con calor y otra cosa es 36 grados, un bochorno, una humedad bestial. Bueno, segundo día. Estamos hoy justamente al día siguiente de lo que habéis visto hasta ahora de... Uy, que se me apaga la luz. Del vídeo. Estamos en Machichaco, no quería complicarme mucho, estaba cerca de la zona relativamente. Y nada, vamos a bajar y vamos a seguir probando y comparando este gamba versus queso. Bueno, pues otra vez que la hemos cagado con Machichaco. Como suele ser habitual últimamente.
Marcaba 0,6, debe haber cerca de un metro aquí ya es fuerte, ya es pasado. La habitual ola de machichaco, barriendo de lado a lado. Yo quería pescar esta lastra, estamos aquí debajo del faro. Este es un sitio comodísimo para bajar. Pero ahí nos va a llevar todo para allá. Bueno, ahora mismo hay como una quedada. Está complicado. Va para allá, para allá, para allá. Bueno, creo que vamos a tener que apostar una vez más a nuestro canal. Al canalito este de aquí. A ver si aguanta. Venga, vamos. Aquí tenemos el queso, la gamba. Lo que sí, bueno, pues hoy ya hemos montado un 0.23. Ya podemos trabajar con... Mirad qué bonito. Ya podemos trabajar con hilo de mayor calibre. Tenemos ya una gamba encarnada. Montaje un poco más pesado, ya con una boya lastrada porque tenemos bastante viento. Aquí estoy como a cubierto, pero en cuanto salgo para ahí me da bastante el viento. De hecho, vamos a ver si no nos lanza hacia las rocas la boya. He puesto una boya lastrada, la más grande. Y nada, vamos a seguir con este experimento, a ver qué pasa. No doy ni lanzado con el viento. No doy lanzado. Lo dejo encima de la lastra. A ver. ¡Uopa! Vale, mejor. Intento evitar usar boyas lastradas porque pego unos zambombazos en el agua que no veáis. No me gusta nada los golpes que pegan en el agua. Bueno, pues 3-0. Aquí estamos. Vamos con queso. Nada, lleva ya un ratito ahí. Ni caso. Bueno, fijaos, pasó lo mismo el otro día. ¿Veis? Lo mordieron, pero no fue a más. Qué curioso. Dentadura, vamos, clarísima de sargo. Joder. Bueno, venga, vamos con la gamba. Ahí está.
Quesito al agua. Bueno, suficiente. Mirad, en este caso, esta vez ni lo han tocado. Está entero. Bueno, gamba al agua. Cinco 0. Vamos con quesito. Nada. Mirad, sí que le tocaron. Le han quitado esta escuadra de aquí. Han atacado así, ¡pum! Pero nada, no hay forma que se lo lleven. Vamos otra vez con gamba. Gamba al agua. Bueno, pues ahora la gamba no la han tocado. Se ve que se han pirado. Mirad. Aquí viene entera la gamba. Aquí viene entera. Uy, esperad. Uy. Uy. Ay. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Ya que estamos, muy pequeñito, pero bueno. Aquí va. Vamos a ver qué pasa. Nada. Cangrejo tampoco. Aquí viene entero el cangrejo. Bueno, pues vamos a probar con queso. Nada.
Vamos a ver si rescatamos alguno con la gamba. Bueno. Pues creo que vamos 6-0. Vale, vamos con el quesito. ¡Uy! Acabo de tener una picada en el queso. Acabo de tener una buena hundida de boya. Efectivamente, nos han llevado el queso. Bueno, que se pone interesante. Pero hay que ser justos, ahora le toca la gamba. Gambita, gambita. Vamos, Rodolfo, tráeme un sargo. Vamos, Rodolfo. Vaya viento que hace. Vaya vendaval. Está empezando a llover. Ahí está. Rodolfo nos trae otro sargo. ¡Epa! ¿Qué va? ¿7, 8? No lo sé. Luego miraré. Quesito. Del caserío no me fío. Venga, a ver, me haría ilusión sacar en Cabo Machichaco, Euskadi, un sargo con queso gouda, queso plato, como dicen los compañeros canarios, los amigos canarios. Nada. Como dice el refrán, ese famoso refrán que me acabo de inventar, al queso ni caso. Gamba encarnada. Ahí estamos. Ya perdí la cuenta, no sé cuántos van. Bueno, con el queso, con el queso van 0. Eso es fácil de contar. Pero con la gamba no sé. Tenemos queso otra vez encarnado. Tenemos el queso en el anzuelo, venga. Vamos, quesito, dame un sarguito.
Al queso ni caso. Al queso ni caso. Ahí viene entero. Bueno, cuando veáis el vídeo evidentemente cortaré, dejaré unos segundos y tal, pero estoy aguantando 5 o 6 minutos por lo menos. O sea, tengo el queso en el agua bastante tiempo. Bastante más, muchísimo más del que está la gamba. ¿Veis? Mordisquito, pero nada. Rodolfo Encarnado, gamba en el anzuelo, venga. Ahí está. Bueno, quesito encarnado, una nueva oportunidad para que el queso remonte. ¿Qué tengo ahí? Recordamos, porque he perdido la cuenta, queso cero, gamba, pues no me acuerdo, unos cuantos. Queso cero, gamba, unos cuantos. Nada, que me dicen que el queso me lo coma yo. La verdad, ahí viene el queso entero. La verdad es que me lo comería de buena gana, ¿eh? Qué bien huele. Pero me hice unos análisis hace un mes y medio así. Me dio el colesterol alto, así que hay que portarse bien esta temporada. Gaviota, ¿quieres un cachito de queso? Mira, toma. Toma. Uy. Bueno, por lo menos la primera picada. La primera que trago hasta el fondo con el queso. ¡Perrota! Chao, tía. Bueno, amigas, amigos, voy a recoger porque esto está muy desagradable. Estoy empapado. Y lo peor es que no traje funda estanca para las baterías de la cámara nueva. No contaba con que fuera a llover. Así que bueno, más que suficiente para sacar unas conclusiones. Os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final, porque ahora voy a recoger, voy a subir y en la furgo os voy a comentar. Tengo algunas reflexiones interesantes. Es evidente que la victoria ha sido aplastante para la gamba, pero creo que también he podido cometer algún error o no cometer un error. Pero creo que podría haber alguna adaptación al montaje que podría darle más posibilidades al queso, así que os recomiendo que esperéis hasta el final. Ay, por cierto, que no os comenté antes, bueno, os lo comenté en la jornada de ayer. Muy bien, el engodo My Bait, que es el que estaba usando, me había olvidado de enseñároslo. Y bueno, la verdad es que nos ha tenido ahí a los Argos, de maravilla. Recordad que si lo compráis os recomiendo que lo machaquéis bien antes de usarlo, para mezclar bien los tres componentes que tiene: la sal, las vísceras de atún y la sangre de atún. Si no, va como todo muy por su lado. Mola que esté bien machacadito. Nada, eso, que voy a recoger y arriba os cuento. Ya estaríamos aquí. A ver, lo que os quería comentar. Viendo los resultados, los claros resultados, sería muy fácil decir, bueno, pues queda absolutamente descartado el queso en el norte de España.
ya que ha ganado por goleada la gamba. Pero no lo voy a descartar por 2 razones. La primera es que me parece muy precipitado sacar conclusiones, que a veces, yo sé que muchos compañeros lo hacen, sacar conclusiones en base a una jornada o a 2 jornadas. Las conclusiones hay que sacarlas a lo largo de decenas, centenas o más de jornadas. Digo que a veces, y creo que es un error que cometen, lo digo con todo el respeto, pero un error que cometen muchos compañeros es que un día les funciona un pesquero y ese pesquero ya es maravilloso para siempre. Así vayan luego 100 veces más y no pesca un pez. Les funciona un montaje un día y ese es el mejor montaje. Y desde entonces usan siempre ese montaje, aunque se peguen un montón de bolos, porque ese montaje solo funcionaba para esas condiciones. Y lo mismo pasa con los cebos. Hay gente que de repente un día hace una pescata muy buena con un cebo, o al revés, o le va mal un día en concreto, o muy mal un cebo, y ese cebo ya es o el mejor del mundo o malísimo. Entonces yo creo que no hay que precipitarse tanto, las conclusiones hay que sacarlas en base a la experiencia, y la experiencia se consigue a base de horas y horas y horas y jornadas y jornadas y jornadas. Por lo tanto, le daré más oportunidades al queso. Pero lo más importante, la segunda razón por la que quiero darle más oportunidades al queso, es que uno de los factores más importantes de la pesca, más decisivos, es aprender a interpretar lo que pasa. Cuando pican, ¿por qué pican? Cuando no pican, ¿por qué no pican? Y en concreto, en esta jornada, los peces nos han dado unas pistas valiosísimas. ¿Os habéis dado cuenta que muchos de los lances del queso no es que no lo tocasen, sino que venía mordido, venía con las marcas de los molares característicos del sargo, que habían arrancado cachitos del queso? Eso significa que desde luego no pasaron del cebo, significa que les gusta, si no, no lo comerían. ¿Qué pasa? Yo he presentado el cebo en taquitos, tal cual me enseñó el maestro Fran Javier Reyes, que fue el primer pescador que me enseñó a pescar con queso en Gran Canaria. Bueno, Fran, te mando un fuertísimo abrazo. Y esa forma de encarnarlo en Canarias me fue muy bien. Pero bueno, viendo cómo lo comían aquí, a mí se me está ocurriendo que una prueba muy interesante sería probar a anzuelarlo, no con esos cachos tan grandes, sino con cachitos ínfimos del tamaño de esos mordisquitos, cachitos de queso puestos en anzuelos para trucha, en anzuelos enanos, probando una presentación que sería quizás más propia de la pesca al corcheo, de la pesca de competición, que de la pesca en acantilados, pero no me voy a quedar con la duda. Así que desde ya os prometo que habrá una segunda parte de este vídeo, le daremos una nueva oportunidad al queso. Por lo demás, si te ha gustado este vídeo, recuerda darle un me gusta. Si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa la campanita. Y recuerda que si quieres hacer posible que sigamos con estos vídeos, con este canal, puedes apoyar a la Ruta del Sargo de 3 formas. 1, haciéndote miembro de la Escuela del Sargo. 2, adquiriendo los pesqueros del Sargo. O 3, comprando material de pesca en la tienda del Sargo. Nada más, amigas, amigos, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. Chao.